¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo, el reportaje, una charla con las personalidades, los dirigentes, los atletas y en este caso los paraatletas. Hoy nos complace muchísimo hablar de un evento que Colombia realizó con éxito y que congregó a más de 763 deportistas. De hecho, Colombia ganó los Juegos Panamericanos que terminaron el pasado 12 de junio. A las personas con discapacidad no solamente las admiramos por esa destreza que tienen para seguir en la actividad deportiva, sino que les valoramos su espíritu competitivo. Hoy está con nosotros don José Domingo Bernal, quien fue el director de estos Juegos Panamericanos que terminaron con gran suceso en Bogotá. Lo primero es decirle bienvenido a la casa, Cable Noticias. José Domingo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Darío, muy amables por la invitación. De verdad que es un gusto poder estar aquí y poderles contar qué sucedió dentro del desarrollo de los Juegos Panamericanos Juveniles. Segunda vez que Bogotá tiene el placer de albergar todos los diferentes paratletas y los diferentes países que nos acompañaron. Pero antes háblenos un poco de José Domingo Bernal. ¿Cómo tomó esta responsabilidad que no debe ser nada sencilla de dirigir, de presidir una federación y de estar al frente de unos Juegos con tan buena participación? Sí, el recorrido que hemos podido tener dentro del paralimpismo, que comenzó en el 2000, bajo la ley 582, que fue el que dio una vía gubernamental para que las personas con discapacidad pudiesen practicar el deporte dentro de un nivel competitivo, también acompañado de lo que establece la ley del deporte general. Antes se tenía el deporte como una adaptación a los deportes convencionales y eso fue el inicio por ahí en el 1977, donde comenzamos con el desarrollo desde la parte visual, porque el paralimpismo o el deporte adaptado comenzó mucho más antes con la discapacidad física. Y hemos podido hacer todo el proceso de deportista, de dirigente y una gran meta que fue poder dirigir los Juegos Panamericanos Juveniles, que es como uno de los referentes cuando uno está en la dirigencia de poder organizar un evento de este talante multideportivo y de alto rendimiento. Usted empezó entonces en el fútbol, José Domingo. Sí, cuando yo adquirí la discapacidad por un accidente. ¿De eso hace cuánto tiempo más o menos? Estamos hablando en el año 75, adquirí la discapacidad por un accidente y en ese proceso de buscar alternativas conocí el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, donde allí tuve conocimiento de que en ese momento se iniciaba el deporte y puntualmente el fútbol, en ese momento se llamaba fútbol sonoro. Ah, sí, me acuerdo. Y eso nos dio pie para fortalecer unos balones plásticos, le incrustábamos unos cascabeles y con eso hacíamos nuestros eventos y poco a poco se fue tecnificando y ya se comenzaron a hacer todos los procesos de competencia a nivel nacional, a nivel internacional y se fortaleció en el mundo también el sistema y tuve la oportunidad durante 18 años hacer parte de la Selección Colombia de Fútbol Sonoro, que ahora se denomina Fútbol para Ciegos. ¿Y de qué jugaba José? En esta estructura se manejan varias figuras, pero normalmente estaba adelante y era goleador de la selección. ¿Cómo se desarrolla ese sentido de la audición para seguir y cómo se logra esa coordinación para llegar la pelota, para tener, digamos, esa coordinación en un control, en un remate? Dentro de unos procesos, haciendo la integralidad del mismo referente, cuando uno entra a una institución, lo primero que le hacen es darle ese apoyo de orientación. Ahí le generan o le enseñan a uno unas técnicas, pero el deporte es el complemento a esas técnicas que le dan a uno ahí. El deporte le hace tener seguridad, orientación, desplazamiento, tranquilidad en momentos y puntualmente en el fútbol es muy importante, así se pueda visualizar que es un deporte de un esfuerzo, de pronto como decimos por ahí, de un aceleramiento,
también la tranquilidad y esa orientación de saber dónde está uno dentro del campo le da para poder desarrollar la disciplina, el deporte adaptado. Genera eso, que se cogen implementos del convencional y se hace esos ajustes razonables para que nosotros, en este caso la discapacidad visual, podamos practicarlo y en algunos momentos el público que desconoce de pronto cómo se desarrolla el deporte, llegan y lo ven y dicen, no, pero pues ellos qué discapacidad tienen, si están jugando no se les ve por ningún lado, pero eso es la práctica y ese sentido que tienen las personas en el momento de practicarlo. Y después pasó a llamarse fútbol PC. No, son dos cosas diferentes, apuntando a discapacidades. El fútbol PC es de la discapacidad de parálisis cerebral. Y el fútbol sonoro es de la discapacidad visual. Son dos momentos diferentes. Pero sigue siendo así, el fútbol sonoro. Es decir, la persona se guía por un elemento, un dispositivo que lleva el balón, ¿cierto? El balón es un balón esférico, pues lógico que sí, es el referente y tiene un sonido interno que son unas cámaras que producen ese sonido y esa es la orientación para saber dónde está el balón. Claro que con unos reglamentos puntuales que se tienen para que evitar choques, cuando uno va a buscar el balón tiene que siempre advertir esa decisión que se va a hacer, como la palabra voy, y eso hace que las dos personas, si van a buscar el balón, digan voy, pues se pueden saber a qué distancia están, cómo entrar, cómo manejar esa búsqueda. Y detrás del arco contrario, a donde uno va a hacer el gol, es decir, al arco del equipo contrario, hay una persona atrás que está llamando, se generan unos espacios dentro del campo, unas zonas que se establecen de acuerdo a si está el balón en la zona de arquero, en la zona de la mitad de la cancha o viceversa, y una zona de guía, y cuando está en zona de guía normalmente es cuando está a 8 metros, que es donde uno puede buscar un disparo y apuntar al arco pues, para hacer el gol o algo así similar. ¿Equipos de cuántos integrantes? El fútbol sonoro, o para ciegos como se llama ahora, se compone de 4 jugadores de campo tienen que ser personas con discapacidad total, es decir, ciegos. Sí. Y para efectos de nivelar esa condición, se les ubica unos optaluces y unas gafas por si alguno de ellos alcanza a tener algún campo visual o algo para que no vaya a tener ventaja con los otros. Y el arquero es un arquero sin ningún problema de discapacidad y pues como referente se buscan los mejores arqueros. Incluso nosotros en las selecciones Colombia a veces buscamos arqueros de los convencionales de fútbol 5 o de microfútbol porque se necesitan que sean demasiado buenos para proteger esos resultados que buscamos nosotros con la capacidad que demostramos en la cancha. ¿Y el entrenador? No, el entrenador es un entrenador lógico con una experiencia en el deporte, sí, donde pues ellos también dentro de la condición que uno maneja tienen sus estrategias, sus esquemas de juego. Eso es todo un profesionalismo que se desarrolla ya en nuestro paralimpismo. O sea, entonces, ¿cuántos años duró jugando fútbol sonoro? A un juego. ¿A un juego? A un juego mis picaditos, pero yo comencé a la edad de 19 años haciendo parte de la selección Bogotá. Y pues todo ese tiempo después... ¿Hacía cuánto tiempo había perdido la vista? 4 años. 4 años. O sea, a los 19... Usted es modelo 60, ya lo saqué. No, 50. 50. No, pero se mantiene muy bien. Y el deporte ayuda a mantenerlo a uno bien desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, sobre todo, ¿cierto? Y para nosotros en la condición, créame que es demasiado importante. Eso fortalece muchísimas cosas. Y para responderle la pregunta, sí. A los 19 años hice parte por primera vez de la selección Bogotá y pues después, a partir del año 85, comencé a ser parte de la selección Colombia hasta el año 98, que participé en el último mundial en Jerez de la Frontera, España. ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo comenzó la ruta como dirigente? Pues Darío, cuando uno ya no puede correr detrás de la pelota porque hay unos chicos que tienen muchísima más fuerza y capacidad, comenzamos a mirar posibilidades porque pues uno es doliente, digamos, de todo este sistema y en ese orden de ideas conocí en una salida que tuvimos a Argentina
la práctica del bolo para personas con discapacidad visual. Y pues en ese orden de ideas lo primero que llegué acá a Colombia fue a buscar cómo adaptarlo, y pues con gran éxito se fortaleció y ahorita es de los deportes que mayor cantidad de personas con discapacidad visual se tiene en Colombia. Es una adaptación que pues como todo no genera ningún referente o algo pues sustancial, sino simplemente son unos ajustes razonables que se hacen y se adaptan. Y en ese orden de ideas, pues eso me sirvió para comenzar a ver la posibilidad dirigiendo la división especializada de esa disciplina en Colombia, y después los compañeros de las ligas me dijeron que pues los acompañara buscando desde la dirección de la federación, y pues desde el 2016 estamos en ese proceso dirigiendo la Federación de Discapacidad Visual. Y es como una especie de realización estarle ofreciendo su tiempo, su atención, su capacidad, su talento al deporte para personas discapacitadas. Sí, yo lo asimilo como una vocación. O sea, uno, y más que uno ve muchas cosas, y cuando digo es el sentido figurativo, claro, que uno puede hacer y que se dejan de hacer por algunas otras condiciones. Normalmente el deporte de las personas con discapacidad tradicionalmente ha sido dirigido por personas sin discapacidad, y eso está muy bien, pero a veces se pierde ese contexto. Uno como discapacitado puede aterrizar mucho más las cosas y también dar mucha más orientación para que se llegue al ajuste razonable debido, porque a veces por hacer más se hace menos. Y en ese orden de ideas pues hemos tenido la oportunidad, y como le digo, es una vocación que me siento satisfecho. A ningún dirigente deportivo en Colombia, excepto las grandes federaciones o esto, todos trabajamos ad honorem, y es una virtud y también una felicidad hacerlo. Total, en vocación se resume todo eso. Para ya entrar directamente con los Juegos Panamericanos, que fueron un suceso y un éxito en Colombia, en Bogotá, ¿usted quisiera compartirnos qué pasó? ¿Cómo fue el accidente en el año 75? Pues fue, bueno, una condición, un golpe en la cabeza muy fuerte que me generó un trauma grande. Afortunadamente, y cuando digo afortunadamente se alegra por quedar ciego, no, es que el golpe hubiese sido para generar una discapacidad mucho más grande. Pero bueno, fue la visual y aprendí a convivir con ella, y en este momento puedo decir que me siento tranquilo, he podido desarrollarme como persona, como ser humano, he podido hacer las actividades, he podido organizarme a nivel familia, a nivel profesional, y no, simplemente es estar tranquilo y aprovechar todo lo que uno tiene de capacidades para ponerlas al servicio de las personas. Entonces sí, fue a los 16 años, y pues siempre en el momento es fuerte, pero bueno, el entorno familiar pienso que en estos casos es fundamental, y eso hace que todos podamos salir adelante. ¿Fue haciendo actividad deportiva? Señor. ¿En actividad deportiva fue el accidente o...? No. Ah, ya. No, yo vine a conocer la actividad deportiva, sí, en ese ritmo de nivel competitivo fue después de tener la discapacidad. Pero digamos que tiene un recuerdo de haber ido a un estadio, de haber estado en el Campín, por ejemplo. Sí, yo entraba a Gorriones. ¡Ah, no me diga! Yo era de los Gorriones del domingo que nos íbamos y vivíamos ahí cerca del estadio. Y pues ese era como un plan de los domingos, cuando a veces compañeros o familias, porque por ahí en el 73, 74 podíamos entrar al estadio sin ningún problema. Con la marquita, ¿no? Si uno no pasaba la marca podía entrar gratis, sí, por la estatura. Y que también eso era un paseo familiar, iba la familia, llevaba su olla, llevaba eso, y se compartía en las tribunas. A veces de vecinos se iban al estadio y también nos colábamos ahí. Y cuando no iban los vecinos nos tocaba Gorriones, pero esa era una satisfacción grande. ¿Azul o rojo? Rojo. Bueno, este año no fue para Santa Fe, esperemos a ver cómo viene la siguiente temporada. Eso poco a poco. Sí, esos años el fútbol bogotano era muy protagonista. Acuérdese que en el 75
pues Millonario y Santa Fe llegaron a lo más alto y finalmente Santa Fe en aquel hexagonal fue el campeón, el equipo de Pancho Ormazábal. Sí, estaban todos las grandes estrellas, me acuerdo por allá de unos, pero no me atrevo a mencionarlos para no cometer errores. O sea que usted sí vio a Ernesto Díaz. Sí, claro. A Alfonso Cañón. Víctor Campás, Alfonso Cañón, Alejandro Orán, Morón, Jaime Morón. Willington, claro. El mejor deportista, el mejor futbolista del continente, digo yo. Sí. Y de Colombia, pues después apareció Faustino, en el último tiempo Falcao, James, pero los que vimos a Willington podemos dar fe, ¿no? Que era un jugador de una dimensión internacional que no se fue sencillamente porque en ese momento no estilaban los dirigentes del fútbol colombiano transferir jugadores al exterior, ¿cierto? Sí, no se veía, o sea, no se visualizó esa posibilidad y que de pronto en ese tiempo lo que percibo de ello es que el referente no era tan importante como el de ahora. Es decir, llevar un deportista que no fuera brasilero o no fuera argentino, difícilmente le abrían las puertas. Me acuerdo de Ernesto Díaz, por allá en Bélgica, llegó a un equipo y... Exactamente. Pero no era muy común como ahora, pues que se buscan talentos y se llevan al fútbol europeo. Entonces se perdieron muchas oportunidades de grandes futbolistas, pero igual los disfrutamos nosotros en Colombia, que es lo importante. Sí. No veíamos tanto fútbol internacional, no nos llegaba, no estaba la televisión, escasamente nos llegaba la revista El Gráfico para saber un poco lo que pasaba en el fútbol internacional. Bueno, y esta experiencia de haber dirigido los Panamericanos, ¿cómo resultó? Pues esto fue un evento que la condición en los tiempos que se realizó, pues acompañó 1000 procesos de dificultades, porque estos juegos fueron solicitados por el Comité Paralímpico Colombiano en el año 2019. Y cuando se comenzó a hacer el proceso en el 2020, pues entró la pandemia. Entonces eso generó que se traumatizara, o sea, fue un complique poder darle desde la parte estatal y local la figura al comité organizador. Entonces fue una lucha entre Estado, reitero, nacional y local, en este caso el IRD, y hubo que aplazarlos porque no había condiciones para hacerlos, porque ellos estaban proyectados para el 2021. Se aplazaron para el 2022 y ya entró entonces otro tema acompañado con los residuos de la pandemia, pues también cambios gubernamentales, procesos. Eso generó otra vez un inconveniente, digamos, de presupuestos. La decisión que tomó con APC, que es el Comité Paralímpico de las Américas, y puntualmente el comité organizador de los Juegos, que ya se tenía fortalecido, pues fue aplazarlos para el 2023, y pues en ese orden de ideas para el 2023 tuvimos también procesos difíciles de presupuesto, pero la verdad, un equipo comprometido, un equipo de trabajo que se conformó comprometido con los Juegos, trabajando incluso en algunos momentos sin tener recursos porque pues no salía de donde debería salir la plata para pagar. Entonces ¿debería salir de donde, del Comité Olímpico? Debería salir del Ministerio del Deporte, porque pues como le digo, en esos procesos de cambios gubernamentales pues se generaron algunos ajustes internos también. Eso hizo que retrasara, pero al fin pues comprometido el Ministerio con los Juegos y el IRD también con los Juegos. Entonces se generaron presupuestos como repartidos, sí. Y pues a última hora, pero pues reitero, para mí el gran reconocimiento es del equipo de trabajo que conformamos y que trabajó, y que cuando llegó la plata ya teníamos casi todo listo, sino era más bien como decir, venga, paguemos, ejecutemos, y pues con inconvenientes como en todo lado, pero nosotros no vimos el inconveniente, vimos la solución siempre. Bueno. Y eso nos fortaleció para que los Juegos se llevaran a cabo y pudieran, en este momento podamos dar un parte de que Bogotá y el país cumplió América. ¿Cuántos países? 20 países. 20 países, 763 deportistas, ¿no? Sí, 773 deportistas con sus guías. Hay algunas disciplinas que por la condición de los deportistas tiene que estarse acompañado con algunos guías, le denominamos guías o apoyos para que se pueda practicar el deporte. Puntualmente
Como ejemplo, la discapacidad visual en el atletismo, pues una persona que corre, una persona con discapacidad visual total que corra 100 metros o corra 400, necesaria y obligatoriamente tiene que ir con un guía para que pues, pueda desarrollar su competencia. Y así igualmente en bocha, que es otra disciplina que requiere esos apoyos. Me decía Jorge, a quien vamos a integrar un poco más adelante, Jorge Ramírez, que, por ejemplo, en atletismo la prueba acaba es cuando llega el último atleta, ¿no? Lo que pasa es que en estas disciplinas de desarrollo, cuando se hacen eventos de desarrollo, se generan unos procesos para nivelar esas competencias. Y hay algunos ajustes que se hacen a la forma o a los reglamentos competitivos, donde se hace que se haga por tiempos, por marcas y algunas otras condiciones que permiten que las pruebas se puedan desarrollar. Entonces, en algunos casos sí, también en esto genera otro referente que es la condición y el nivel de discapacidad de cada persona, de cada deportista. Claro. Entonces, esos niveles eso se generan unos procesos de clasificación funcional, o en el caso de la visual, pues su referente igual, y entonces generan unas condiciones, unas clasificaciones, es decir, por ejemplo, en la discapacidad visual, la persona ciega total se denomina T11 o B1, ¿sí? Y pues no puede competir con una T12 o B2 que alcanza a ver un poquito, pues porque va a haber desventaja. Entonces ahí se generan unos ajustes y por eso hay variaciones en algún momento de algunas competencias, de algunas pruebas. Muy interesante. Y que, por ejemplo, en la natación no sale de la piscina ningún nadador hasta que también llega el último, ¿no? Es todo como muy solidario. Sí, digamos que es el parámetro de condición y el reglamento de la prueba, ¿no? Porque pues cada deporte tiene su propio reglamento, cada modalidad también, y esto hace que se tiene que cumplir, porque pues eso puede descalificar en determinado momento un deportista o algún logro que se haya obtenido. Entonces, como todo está ajustado a los reglamentos, a los manuales de competencia que se establecen para cada prueba. Qué bueno. Al regresar de la pausa vamos a profundizar un poco más en el deporte parapanamericano que se jugó en todas las competencias y vamos a hablar de nuestra selección Colombia que ganó estos Juegos Parapanamericanos. Estamos con José Domingo Bernal, director de los Juegos Parapanamericanos y además presidente de la federación, ¿verdad? Sí, como comentábamos anteriormente, a partir del año 2016 dirijo la Federación de Deportes de Discapacidad Visual, donde allí agrupamos 5 disciplinas deportivas. Hay que tener eso como muy puntual porque en Colombia es la única federación que tiene y que agrupa más disciplinas deportivas. Casi que todas las federaciones agrupan una disciplina, ¿cierto? Aquí son 5 que están establecidas en ajedrez, bowling o el bolo, fútbol para ciegos, golbol, que es un deporte exclusivo de las personas con discapacidad, y el judo, que también es un referente. Entonces es un componente bastante importante y pues retos gigantes porque no es lo mismo dirigir un solo deporte que tener 5 y que pues a todos hay que prestarle la atención requerida como debe ser. Todo un ejemplo, y todavía algunos nos quejamos. Las personas con discapacidad, insisto, no nos generan sino admiración. Ya regresamos, estamos aquí en Tiro Directo por Cable Noticias. Nos estamos tomando un tinto de café Águila Roja, calidad certificada, hoy con José Domingo Bernal, director de los Juegos Parapanamericanos. Terminaron el 12 de junio y cuando ustedes se reunieron una vez se desarrolló la clausura, ¿se dieron una calificación? ¿Estos juegos fueron 10 puntos? Ojalá quisiéramos que en todos los eventos pudiéramos apuntar a esa meta, ¿no? Pero pues siempre, yo diría que unos 9.99, porque siempre hay que dejar el margen de posibilidad a la perfección, reitero, es la que buscamos todos, pero a veces no se alcanza. Pero reitero, la tranquilidad es que
todo un equipo de trabajo acompañado con el apoyo del Ministerio del Deporte, con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, pues por supuesto con sus cabezas, la señora ministra, la señora directora, y una parte fundamental cuando hubo la crisis por ahí en el año 2022, pues la señora alcaldesa mayor de Bogotá también apuntó y se comprometió con los Juegos. Entonces eso hizo que nos diera una fortaleza grande y pues bueno, los Juegos se dieron. Colombia, nosotros no apuntábamos desde la organización a ser como un referente, buscar o estar pendiente de un resultado, porque no, el compromiso del equipo de trabajo es con 20 países, fue con 20 países. El resultado ya es el trabajo de las federaciones, del Comité Paralímpico, que pues hizo sus concentraciones, sus preparaciones, y pues bueno, como colombiano no puedo desconocer y sentirme orgulloso de que Colombia haya logrado el podio en estos Juegos. Sí. ¿Y lo siguió? ¿El subcampeón? El subcampeón fue Argentina. Siguiente México y cuarto Brasil. ¿Qué historia nos puede compartir de las muchas que se dan en los Juegos para Panamericanos? Pues digamos que en la parte competitiva se pueden dejar anécdotas importantes. Una muy fundamental en el paralimpismo es que, aparte de la competencia, se genera esa camaradería de los países, ese afecto, porque pues este es un sistema que pues nos encontramos en varios eventos, y es importante ver esa afinidad, esa solidaridad, porque a veces hay una disparidad y algún resultado, que eso se genera siempre en cualquier competencia, pero no es con esa fuerza, con ese radicalismo de o soy yo, sino aquí hay un compromiso mucho más amplio en ese aspecto. Eso es un legado, un referente que el paralimpismo deja, eso nos deja muy claro. Y ya en anécdotas personales, pues eso, todas las que quiera, porque pues siempre va a haber la misma condición de la discapacidad, genera que siempre haya algo que apunte a estar en un momento gracioso, en un momento divertido. Y pues nosotros como discapacitados nos la gozamos, porque pues se trata de eso. Bueno, antes de que se me escape, ¿cómo es la historia de Présteme 20.000, por favor? Lo que pasa es que a veces uno en el tema es, entonces estamos por ahí que como nota, ¿no? Como chascarrillo, présteme 20.000 y cuando lo vea se lo pago. En el caso de la discapacidad visual, pues es una broma, porque pues cuando lo va a volver a ver uno, entonces ahí es, si los presta ya sabía que se tiene. Qué bueno, qué bueno. Me encanta ese sentido del humor. ¿En qué deportes ganó Colombia? Bueno, el fuerte de Colombia es el paraatletismo, es la paranatación. Son deportes muy fuertes, y de hecho pues el referente más cercano y más importante que tenemos es los logros de Tokio, ¿no? Que en los Paralímpicos Colombia pues obtuvo una gran cantidad de medallas, y en estas dos disciplinas también no podemos desconocer bocha que también nos apuntó con unas fuertes medallas, para powerlifting también. Digamos que en los deportes individuales hay, en tenis también. En los deportes individuales Colombia apunta y fue el fuerte del resultado final. En los deportes de conjunto, pues sí, hay un poco de debilidad, pero pues como reitero, las federaciones y el comité están trabajando. Creemos que a futuro también va a ser un referente importante los deportes de conjunto para logros para el país. Sí. Me llamó la atención lo de la clasificación funcional. Entonces, tomemos un ejemplo de un deporte en particular y cómo se determina esa clasificación. Digamos que cada disciplina deportiva y cada discapacidad tiene su referente. Entonces, si estamos hablando de discapacidad física, se tienen unas denominaciones que están por letras y por números. ¿Y eso de qué equivale? El número más bajo, digamos un CX1, digamos como ejemplo, no corresponde al referente ahorita, pero como ejemplo, va a ser la discapacidad más severa al que tenga el número más alto. Es decir, entre más bajito es más severa la discapacidad, entre más alta es menos. Entonces,
se nivelan para que las competencias sean en la misma condición de discapacidad. Si, digamos, no se puede competir un C1 con un C7, por ejemplo, porque pues la condición de la discapacidad es diferente total, entonces se puede hacer ventaja. Esto del C es un ejemplo que pongo porque no está ajustado a la clasificación real. Tal cual. Los escenarios, ¿cuáles fueron? Unidad Recreodeportiva El Salitre. Sí, digamos que aquí se compartieron escenarios con escenarios del IDRD, o sea, del distrito, en los cuales tuvimos el Palacio de los Deportes, el Estadio de Atletismo. El Palacio de los Deportes se desarrollaron 2 disciplinas, el Cayetano Cañizales, el Estadio El Campincito, y escenarios también del gobierno, es decir, de Coldeportes, como el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, donde estaban los coliseos y se apuntaron también, hay 3 disciplinas deportivas. Y un apoyo importante fue la parte privada con la Unidad Recreodeportiva de Compensar, que nos permitió hacer una disciplina deportiva y puntualmente el fútbol 5. ¿La asistencia de espectadores qué tal? En esto tuvimos digamos, un referente importante y bueno aclarar. En el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, fue un poco restringida esa participación del público por las condiciones propias de los escenarios. En los otros escenarios, pues afortunadamente tuvimos bastante acogida. Se había proyectado los colegios llevar los niños, pero pues coincidió con esa semana ya de que estaban saliendo vacaciones y estaban en las evaluaciones finales, pues fue un poco difícil el proceso, pero en términos generales, pues buena acogida del público bogotano a estos eventos. ¿Qué sensación se llevaron los visitantes de los 19 países restantes de nuestra capital, Bogotá, y de Colombia? Quien venga a Bogotá no se puede ir descontento, porque las puertas son siempre abiertas para los visitantes y ese calor humano que nosotros le brindamos hace que ellos, pues dentro de todo su contexto, aparte de los logros deportivos, también se fueron con una impresión grandísima que Bogotá siempre va a ser, a pesar de su temperatura, un calor humano grande a quien llegue. Ahora que usted mencionó los 5 deportes que gerencia, me quedé pensando en el ajedrez. ¿Cómo se juega ajedrez? ¿Cómo una persona discapacitada tiene la opción de jugar ajedrez a un buen nivel? El ajedrez, como todos los deportes, reitero, adaptado entonces, el tablero se ubica, pues sus cuadros negros y blancos. El cuadro blanco va un poquito más alto que el negro para que se diferencie, y las fichas, las negras van, digamos, en la parte de arriba, se hace una diferenciación para que sean diferentes a las blancas. Entonces eso hace que la persona lo que toca pues ya sabe dónde está y tienen, pues el ajedrez se maneja con una nomenclatura que ellos, los que juegan ajedrez, eso la saben, y ellos incluso sin tablero están jugando sus partidas sin problema. Es una condición mental muy, muy poderosa de las personas que practican el ajedrez. Sí, porque tiene unas demandas muy especiales el ajedrez, es decir, para los que vemos, para los que lo jugamos, pues hay que ver el movimiento, hay que ver el posicionamiento, cómo queda después del movimiento de un caballo, de un alfil, de un peón. Y entonces se desarrolla ¿qué en particular? Por ejemplo, para ciegos, el ajedrez para ciegos desarrolla mucho el tacto. El tacto y la capacidad mental es fundamental, porque se tiene, como le digo, ellos se memorizan tanto las jugadas que en la mente llevan toda la estructura del juego en el tablero. Ellos les dicen, por ejemplo, caballo, alfil 4, y ellos ya la tienen clara y llevan la mano y ubican la ficha en la jugada de ellos donde corresponde. Nosotros tenemos grandes maestros en Colombia, y Colombia es potencia a nivel América. Nosotros los últimos campeonatos panamericanos de ajedrez los hemos ganado. Entonces son referentes importantes para el deporte colombiano. Tendríamos muchísimas más preguntas, pero el tiempo nos apremia. José Domingo, muchísimas gracias, mi respeto de siempre, mi admiración, y gracias por haber venido hasta Cable Noticias. No, a ustedes reitero por la invitación, y déjeme también reconocer una parte importante y fundamental,
que hizo, que nos apalancó nuestros juegos, es la empresa privada, que cree que el paralimpismo puede ser un vehículo para poder poner sus marcas visibles, y podemos resaltar el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, que nos apoyó fuerte, Droguerías con Subsidio, Electrolit, la Universidad de La Salle, ProColombia, por supuesto, con su marca País. Y pues esto nos permitió también acuñar recursos para que lo que no alcanzaba con los recursos del Estado local o nacional, pues nos sirvieran también como apoyo para nuestros juegos. De verdad importante, y no dejo de resaltar esa gran ayuda de la empresa privada. No hay límites, definitivamente, si el ser humano se lo propone, y ellos son un ejemplo. Nos ha acompañado aquí en Cable Noticias José Domingo Bernal, quien fue director de los Juegos Panamericanos que Colombia y Bogotá realizaron con éxito sin igual. Ya regresamos con otro invitado aquí en Tiro Directo por Cable Noticias. Subdirector de Comunicaciones y de Marketing de los Juegos Panamericanos, periodista, hombre especializado en mercadeo, muchos años en medios, en certámenes. Aquí tan pronto llegó al canal, se saludó con su gran amigo Alex, porque compartieron varios cubrimientos de tenis, por ejemplo. Pero lo hemos invitado también para que nos hable de cómo fue el proceso de comunicar estos Juegos Panamericanos. Lo invito a un tinto de café Águila Roja, mi estimado Jorge. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Darío, un gusto saludarlo, estar aquí en su casa, hombre, en Tiro Directo, un placer completo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Jorge. ¿Cómo se comunicaron los Juegos Panamericanos? Porque vi que hubo transmisiones por televisión, vi al Canal Capital, en Win hicieron un gran cubrimiento, en ESPN, aquí los muchachos del canal, en Cable Noticias, estuvieron muy pendientes de los Juegos. Creo que no pasaron inadvertidos estos Juegos. Claramente tuvieron una gran exposición también, ¿no, Jorge? Sí, Darío, digamos, este fue un trabajo mancomunado, este fue un evento de altísimo impacto. Pues para poner marcos de referencia, es el evento multidisciplinario más grande que jamás la capital haya realizado. Y habrá que ir un poco, no una historia muy lejana, para ver las aplicaciones en que la ciudad ha intentado ser sede de eventos multidisciplinarios, como fue la característica de los Juegos Panamericanos, ¿no? En donde tuvimos 12 disciplinas deportivas. Y aquellas oportunidades pues se perdieron en franca lid, de alguna manera, ante otras posiciones que presentaban otras ciudades. Creo que el hecho de haber realizado estos Juegos para la ciudad es un argumento valiosísimo en la construcción hacia un mediano plazo, en donde se aprende y se adquiere conocimientos, se exponen los casos de éxito para que la misma ciudad vaya adquiriendo ese expertise que se requiere para la conjugación de todos los elementos y poder aspirar a estos escenarios internacionales. Estamos hablando de un evento continental con la participación de 20 países y que no solamente tiene ese componente internacional por banderas, sino la diversidad a través no solamente de las 12 disciplinas, sino también la conjugación de las diferentes discapacidades que estamos administrando y trabajando allí. 12 disciplinas. 12 disciplinas, y desde 1938, cuando Bogotá fue sede de unos Juegos Bolivarianos. Que fue cuando se inauguró el Campín, ¿o no? No. Sí, 1938, con ocasión de esos Juegos Bolivarianos, se inauguró el Estadio Nemesio Camacho del Campín, que eran los terrenos que había cedido don Nemesio, que era un terrateniente cundinamarqués, político, y cedió, y ahí está el Campín desde esos Juegos Bolivarianos. Y mire lo interesante de la anotación, porque eso es lo que construyen este tipo de eventos, y es un legado que parte obviamente de unas figuras que son las que participan en estos Juegos. En el caso de estos recientes Juegos Panamericanos tuvimos la oportunidad que, aún siendo juveniles, es decir, para muchos de ellos estas fueron sus primeras competencias de alto rendimiento. Esto no tiene nada que ver con lo recreativo y vale la pena aclararlo. Es muy competitivo. Son deportistas que están buscando constantemente mejorar sus performances en competencia. Así que el haber tenido a un deportista con medalla paralímpica como un cubano, Yankel,
que llena escenarios ya y que es llamado como a ser de las grandes figuras a mediano plazo del paralimpismo, pues marcaba un poco esa escena. Pero digamos que hacia largo plazo es ese legado el que marca este tipo de eventos para una ciudad y para un país. Jorge, y en fútbol PC somos campeones del mundo. Sí, esta fue una de las noticias que nos trajo este año, el tema de poder realizar este evento y haber contado con la participación del fútbol PC, fútbol parálisis cerebral, en donde tuvimos una final excepcional entre Brasil y Argentina. Colombia tuvo una muy aceptable participación. Claro, los campeones mundiales son los mayores. Acá estamos hablando de rango juvenil, pero que se empieza a construir ese modelo constante, porque pues ya los ojos del mundo en términos del fútbol PC como industria empieza a mirar a Colombia, ¿no? Parte de las garantías del show business que termina siendo el paralimpismo en Colombia. Sí. Bueno, tengo varias inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo estuvo conformado el equipo de comunicaciones y qué tal fue la recepción a nivel de la sociedad bogotana y del deporte? Digamos que desde comunicaciones se construye un legado sólido y que va a generar dividendos a mediano plazo. Tuvimos la oportunidad que por primera vez se hiciera la transmisión de un evento realizado en Colombia, multidisciplinario en el paralimpismo, por la televisión. Es decir, todo ese esfuerzo que realizó Canal Capital se convierte en un hito, porque incluso las anteriores versiones de los Juegos para Panamericanos juveniles no habían conseguido transmisión. Esta era la quinta versión. Recientemente en Cali se hicieron la primera versión de los Juegos, pero del sistema olímpico. Del sistema paralímpico, esta ya es la quinta versión. Vamos a ver si aquí en adelante se juntan estos dos modelos e irán transiguiendo pues los calendarios normales. A partir de allí, pues las posibilidades que estábamos en esa construcción de ese legado estaba, uno, fundamentado y como organización en la transformación de las narrativas que tiene la sociedad en torno a la discapacidad. Y en eso era fundamental los medios de comunicación. Porque acá no estamos comunicando a personas que se ven bonitas haciendo un ejercicio porque tienen una condición específica. Aquí lo que estamos hablando son de las capacidades que tienen. De hecho, fue el hashtag con el cual trabajamos y era el Dicapacidad, que fue tan exitoso o que sigue siendo y generando relevancia en las redes sociales. Y a partir de allí, de las capacidades, empezamos unas labores de capacitación en medios de comunicación, partiendo de un primerísimo elemento que fue el glosario, el cómo hablar de la discapacidad, ¿no? Cómo referirnos, porque muchas veces, ¿cómo le digo? Ciego, no se le dice ciego, ¿cómo se le dice a una persona que culturalmente, de manera errónea, lo hemos denominado enanos, y que es una falta de respeto ante una condición, ¿sí? Y que son personas de talla baja, ¿no? Que empezamos nosotros a construir desde esa cultura. Lo genérico es personas con discapacidad. Lo genérico es personas con discapacidad, y a partir de lo cultural, de ese lenguaje, de esas comunicaciones, empezamos a generar un trabajo de mucho más fondo que se empieza a centrar es en las capacidades de los atletas. Siempre será primero el atleta, no la discapacidad. Primero el atleta, luego sí estará manifiesta su clasificación funcional, que era lo que hablaban con el director de los Juegos. La guerra nos ha dejado a muchas personas en discapacidad, ¿cierto? Y muchos de ellos han encontrado en el deporte un oasis, ¿verdad? Esa transformación de la que estamos hablando ahora, Darío, de las narrativas que tiene la sociedad en torno a la discapacidad, pues digamos que tiene un asidero. La industria misma del deporte ha mostrado ya rutas que nos permiten a nosotros a unos aspiracionales sociales. Luego de los Juegos Paralímpicos en Londres, 2012, de un tiempo aproximado entre 5 y 6 años, más de 1 millón de personas con discapacidad salieron a hacer fuerza laboral. Es decir, que esas narrativas no es que sean para personas que, entre comillas, las tenemos dentro del concepto de convencionales, sino que también estamos trabajando de manera fuerte, o se trabajó de una manera muy decidida, en torno a que las personas con discapacidad vieran estos modelos sociales desde la aspiración de poder volver o intentar ingresar desde tempranas edades al deporte, y a través del deporte generar
modelos activos dentro de la sociedad, desde lo económico, desde lo participativo, desde lo inspiracional, ¿no? Nos encontramos casos maravillosos como para atletas que estuvieron en nuestros juegos que hoy están cursando carreras universitarias en psicología, que es Charit, una paranadadora colombiana maravillosa. Y así en esa secuencia. Este capital, vamos a llamarlo dentro de una industria, que son estas personas que están con discapacidad, que en nuestro país no son menores, estamos hablando de que estamos sobrepasando 3 millones de personas con discapacidad en Colombia, pues necesitamos escenarios en los que nos volvamos accesibles todos para todas las personas con discapacidad. Estamos hablando como un 7% de la población, más o menos. Sí, es una industria, como todo, no se trata de que estemos expresando la explotación de una necesidad, no, sino estamos hablando de que la discapacidad es una industria que requiere ser atendida como tal. Y de la misma manera lo ve el mercado hoy, y aún más el mercado deportivo. Darío, Río 2016, más de los Juegos Paralímpicos, o sea, estamos hablando de la gran carpa, del gran circo, del big show del paralimpismo. Es después de los Juegos Olímpicos, Que es ¿no? exactamente después de los Juegos Olímpicos. En la misma sede. En la misma sede. Más de 4.100 millones de personas fueron la audiencia que cautivó el ejercicio mismo del paralimpismo. Es decir, lo que hoy mueve el mercado deportivo son los contenidos. ¿Ya? Ese es el principal motor hoy del mercado deportivo, y son los contenidos. Y quiere decir que el contenido del mismo ejercicio, del alto rendimiento del paralimpismo, sí tiene nicho en el mercado. Hay una persona discapacitada que nos está viendo, pero no sabe a dónde dirigirse para desarrollar su disciplina, lo que él quiera hacer a nivel de deporte. ¿Qué tendría que hacer? Que nos esté escuchando, por ejemplo, y que quiera tener una hoja de ruta. Digamos que no solamente son ellos, sino también las familias. Es su entorno en sí mismo quien pueden empezar a ayudar al crecimiento o el acercamiento de estas personas a los modelos deportivos. Hoy la oferta es suficientemente grande, ¿no? No solamente estamos hablando de unas 4 o 5 disciplinas deportivas, ¿no? Digamos que la oferta en sí misma dentro del mismo paralimpismo de la organización es supremamente amplia. Y entre esas instituciones hay un sinnúmero de ellas en las cuales uno se puede acercar. Pero básicamente la información primaria sí se podría encontrar a través del Comité Paralímpico Colombiano, ¿no? Que es allí en donde, pues, digamos, se reúnen la mayor cantidad o todas las disciplinas, o es el ente regulador o administrador del paralimpismo en Colombia, el mismo modelo. Sistema paralímpico que tiene 47 medallas paralímpicas. Versus, no los estoy poniendo en competencia, sino para tener un referente, el olimpismo tiene 32, el olimpismo tiene 21 participaciones, el paralimpismo tiene 12. ¿No? Va bien. Vamos, la industria en sí misma se está convirtiendo en un atractivo muy fuerte para las marcas y para los medios de comunicación. Ahí es en donde entra a participar ese fuerte legado que se hizo a través de la capacitación de medios de comunicación y de periodistas que hoy pueden hablar desde la misma experiencia de una manera profesional y adecuada del sistema. Oiga, Jorge, ahora que habla de periodismo, ¿hubo para reporteros, para periodistas? Sí, de hecho, nuestro jefe de prensa, Jefferson Ramírez, es una persona ciega. Es un muchacho apenas de 25 años y, pues bueno, ya tiene 2 libros y una amplia experiencia en el tema del paralimpismo. Vinieron para periodistas de diferentes países también que nos acompañaron, de El Salvador, Argentina, Uruguay. Estuvieron presentes durante los Juegos, ¿no? Qué maravilla. ¿Cuál es la sede de los próximos Juegos para Panamericanos? Está por definirse. Está por definirse. En ese espacio están por manejarse. Digamos que existe la posibilidad que se hagan de la misma manera como se hacen los Juegos Olímpicos. Primero el olimpismo y después el paralimpismo, pero eso ya supongo yo que serán conversaciones entre APC, que es el Comité Paralímpico de la Salud. Para terminar, José Domingo nos daba la lista de patrocinadores. Quiere decir que la empresa ha visto, como usted lo denomina, en estos Juegos, bueno, en el paraatletismo y en el deporte para personas con alguna limitación,
lo estoy diciendo bien, estoy tratando de ser muy cuidadoso en el lenguaje. Está haciendo maravillosamente. Jorge, quiere decir que ya están viendo que se abre un nuevo nicho, ¿no? Es decir, el deporte anteriormente era solamente para que ellos tuvieran un mejor desarrollo en la parte físico-atlética, para que se movieran y todo eso, pero hoy veo que es una industria en desarrollo. Miren, aquí afortunadamente tuvimos la oportunidad de verlo y es que acá es en donde nació, no lo estoy diciendo en el mismo modelo del paralimpismo, sino en su aplicación, el mercado deportivo, en la competitividad. Usted lo hacía y lo reseñaba muy bien cuando hay una competencia de atletismo, la competencia termina es cuando pasa el último, no cuando llega el primero. El mercadeo deportivo tuvo una transgresión de su principio base que eran las narrativas y esos contenidos del esfuerzo asimilados o como espejo de lo que sucede en la vida diaria de cada uno de nosotros y terminó ceñido en sus miras láser solo en el 1, 2 y 3. Tal vez de pronto de vez en cuando se les escapa un cuarto, pero las noticias no salen de allí. Aquí al poder abrir el espectro de la competitividad, pues se abren aún mayor las posibilidades de las generaciones de esos contenidos de los que hacíamos alusión inicialmente. Entonces ya son 8 carriles los que tenemos historias. Es decir, que la industria es mucho más amplia para la divulgación de los diferentes conceptos que tengan las marcas. Y dentro de esos conceptos, dentro de una actualidad, pues que quieren mostrarse las marcas como inclusivas. Tal vez acá el término no es incluyente, sino accesible. La discapacidad en sí misma no es un problema a superar. El problema es la sociedad cuando no está preparada para tener el contacto humano y coherente ante una persona con discapacidad. El que va en silla de ruedas se da cuenta que tiene una discapacidad o se ve limitado en el momento que llega a un andén y no tiene cómo superarlo. Es allí en donde tenemos que convertirnos nosotros en accesibles. Y ese es un trabajo muy interesante que están haciendo las marcas como el Centro Comercial Gran Estación, que es uno de los espacios que es 100% accesible para el 100% de la sociedad. No, incluso uno llega a ese centro comercial y encuentra que lo orientan personas en condición de discapacidad, de vigilancia o de coordinación logística. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero muy interesante y muy profundo todo lo que hoy nos han enseñado. José Domingo Bernal, quien fue el director de los Juegos Parapanamericanos, y Jorge Ramírez, el subdirector de Mercadeo, en este caso, y de Comunicaciones de este evento. A ustedes muchas gracias por la compañía y dentro de una semana tendremos a un nuevo personaje del deporte o del paradeporte. Un abrazo, que la pasen bien.